Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana agradecidos de poder estar acá, agradecidos de tu gracia y de tu misericordia que nos visita, de tu perdón sobre nosotros, Señor. Te rogamos, te imploramos, te pedimos, ayúdanos, auxílianos en todo tiempo, en todo momento, y en particular en esta hora, prepáranos para que tu palabra, Señor, nos edifique, para que tu palabra nos aliente, para que tu palabra, Señor, nos nutra y podamos seguir caminando en pos de ti. Oramos en el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, comienzo con el mensaje del Padre. Estamos a un domingo, sin contar de terminar este año 2020. Este ha sido nuestro manual, este ha sido nuestra ayuda, este ha sido nuestro auxilio. Estos 5 versículos que el Señor vino trabajando con nosotros desde 2015, compilados a finales del año pasado, con el propósito, no nosotros sabiéndolo, pues lo que venía de la pandemia, de darnos una palabra de arriba que nos sostenga en medio de esta situación. Cuando compilamos estos 5 versículos, el mensaje del Padre no es otra cosa que eso, sino el resumen de estos 5 versículos, ¿no? Obtenemos algo como lo que sigue, ¿no? Dado que he sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, Romanos 6:22, además su paz sobrenatural me guarda, vamos a aplicarle a cada uno de nosotros como cristiano, Filipenses 4:7, procuraré con todas mis fuerzas, alma, mente y corazón, número 1, estar en su casa todos los días de mi vida, Salmo 27:4, número 2, ser santo, manteniendo como objetivo principal de mi existencia alcanzar la vida eterna, Romanos 6:22. Número 3, serle agradable a Él, andando como es digno de su nombre, llevando fruto y creciendo en su conocimiento, Colosenses 1:10. Y número 4, ocuparme en la oración con acción de gracias, en lugar de preocuparme por las dificultades de esta vida, Filipenses 4:6. Estas cosas que el Señor vino poniendo en nuestro corazón desde el año 2015, si las hemos estado implementando, porque ya estamos a final de año, ya han transcurrido 9 meses de esta situación de pandemia y cuarentena aquí en Venezuela, usted puede estar llegando a final de año y poder decir con toda propiedad, Ebenecer, hasta aquí Dios nos ha ayudado, nos va a seguir ayudando. Pero queda todavía tiempo de prueba por delante. Esto no se ha acabado, no se ha terminado. Así que voy a recomendarle que sigamos poniendo este mensaje del Padre en nuestro corazón y lo sigamos poniendo por obra. Voy a estar en su casa todos los días de mi vida. Voy a procurar ser santo, haciendo o manteniendo como objetivo principal de mi existencia alcanzar esa vida eterna. Voy a incrementar mi conocimiento de Él, voy a buscar de andar agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Y me voy a ocupar en la oración con acción de gracias, no preocuparme por las dificultades. El resultado de todo esto será que la paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá sobre mí y guardará mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Amados, en el transcurso de estas semanas, las semanas de diciembre, les dije, vamos a estar hablando acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por razones obvias de la temporada, sin entrar en polémicas si es o si no es, no queremos entrar, vamos a decir, en esas discusiones. Solo lo que queremos es tomar el momento, la oportunidad para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo de alguna manera, obviamente tiene un inicio anterior a ese, antes de la fundación del mundo, ¿no? Pero en cuanto a lo que es el echar a andar el plan de Dios, inicia allí con su nacimiento. Si bien es cierto que más importante que el nacimiento del Señor es su muerte y resurrección, no iba a haber muerte y resurrección sin que antes naciera. Así que el nacimiento como tal es motivo de gozo y de alegría y debe seguirlo siendo en medio de nosotros. La primera semana estuvimos considerando algunas de las palabras proféticas, 4 palabras proféticas
acerca del Mesías. Le di algunos números para mostrarles que probabilísticamente puede demostrarse que Jesús es quien dice ser, porque no tuvo que cumplir 4, tuvo que cumplir más de 400 profecías que están escritas, que están registradas, que se pueden, vamos a decir, atribuir al Mesías como tal, y una única persona tenía que cumplirlo, pues. Así que nos concentramos en esas 4 palabras proféticas que estudiamos la primera semana, y la semana pasada vimos 3 de ellas, cómo obtuvieron su cumplimiento, con el propósito de observar que hubo una serie, vamos a decir, de detalles que fueron echados a andar con el propósito de que estas profecías se pudieran cumplir, y vemos la mano de Dios en todo esto. ¿Qué quiero hacer hoy, 20 de diciembre? A días, permítame hablarle así de esa manera, no se ponga molesto conmigo, aquellos que les gusta ser teólogos y entrar en estas discusiones, que si la fiesta de Júpiter y la cristianizaron, y no es el 25 de diciembre, vamos a olvidarnos de ese detalle. Imaginemos que estamos en septiembre, octubre, si les parece, pero el Señor va a nacer. Entonces, ¿qué quiero hacer hoy? Quiero decirles: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres, buena voluntad para con los hombres. Ese es el canto de júbilo del cielo, escuchado acá en la tierra el día que el Señor nació. Les decía la semana pasada que entre el libro de Malaquías y Mateo hay 400 años. Es decir, durante 400 años Dios estuvo en silencio. El último de los profetas inspirados, es decir, vamos a entender por un profeta inspirado aquel que dejó un escrito que luego fue considerado parte del canon, y lo tenemos allí en el Antiguo Testamento, porque probablemente siguió habiendo profetas pues que trajeron una palabra viva en medio de la comunidad, pero esto bajó. Era así como decir los tiempos de Samuel. La palabra de Dios no era tan frecuente. Luego de 400 años de oscuridad, 400 años de no escuchar la voz de Dios, Él echó a andar su reloj, y el Mesías nació. Y aunque en la tierra fue un evento, vamos a decir, de poca monta, por decirlo así, no fue así en el cielo. Así que quiero invitarte hoy a que vayas a Lucas, y vamos a leer algunos de los incidentes del nacimiento del Señor, bien interesantes para tomar en cuenta. Lucas capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño.
y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Una historia, bueno, que quizás usted conoce, la sabe, es parte de todo pues lo que se nos enseña a propósito del nacimiento del Señor, de su natividad, pero quizás de repente no nos hemos puesto a reflexionar sobre eso que aconteció, ¿no? Lo primero que quiero invitarte a que tú reflexiones es que la iniciativa de este acontecimiento como tal no nació en los pastores, nació en el cielo mismo. Me explico. Estos pastores ciertamente eran judíos, de seguro conocían las escrituras. Puedes observar que el ángel nunca les dice que nació en Belén, les dice que nació en la ciudad de David, y ellos ya obviamente sabían que se refería a Belén. Así que no hubo necesidad como que de explicarles todo. Había cosas que ellos ya conocían porque tenían una cierta instrucción. Sin embargo, dentro de la sociedad de la época, los pastores eran, vamos a decir, como parte de lo más bajo de la sociedad. Estos pastores que pasaban las noches en los campos cuidando el ganado, cuidando el rebaño, las ovejas, los chivos. Estos pastores eran, vamos a decir, de los estratos menos considerados. Sí, más para no entrar quizás tanto en detalle de la cultura, sino ir más a la parte bíblica. Si observas, por ejemplo, el rey David, que fue pastor en su juventud, pastor literal de ovejas, ¿no? Él era el más pequeño de su casa y a él le dieron ese trabajo, ¿no? Los otros, los mayores, fueron quizás por la juventud de David, ¿no? Pero por su posición, el primogénito, el segundo, el tercero, cuando hubo la batalla contra los filisteos, ellos fueron y se les permitió enrolarse en el ejército, como así, como ir a mayores cosas. Pero David era el pequeño de la casa, vaya a cuidar las ovejas, ¿no? Y de alguna manera su condición tan insignificante que el papá ni siquiera lo considera a la hora de que Samuel visita la casa y le dice: muéstrame todos tus hijos, porque uno de ellos Dios lo va a ungir. Ni se le ocurre llamar a David. David está cuidando las ovejas, está haciendo como el trabajo el menos deseado, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces me parece bien interesante que Dios se revele a los pastores. Uno pudiera preguntarse: ¿por qué no revelarse a los sacerdotes? ¿Por qué no mostrarse, no sé, a los escribas? ¿Por qué no mostrarse a otros elementos de la sociedad, otras castas de la sociedad, quizás más instruidas, de mayor importancia, de mayor influencia? No. Dios decide que el cielo va a hacer su anuncio a propósito del gran acontecimiento que ha sucedido ese día a unos pastores en el campo. Me parece genial, vamos a decirlo así, ¿no? Esa noche, ¿sabes? Los pastores, yo no sé si esos pastores eran como David o no. David, cuando le dice a Saúl que él podía enfrentarse a Goliat, él le dice: sabes, cuando yo he estado cuidando el rebaño de papá, yo me he enfrentado a osos y yo me he enfrentado a lobos que quieren venir, a leones que quieren venir a agarrar el rebaño, y les he dado muerte. Allí en la soledad, David escribió muchos salmos. Allí en la soledad, David entró en comunión con el Señor. Yo no sé cómo lo hacían estos pastores, si tenían ese mismo corazón de David. No sé cuál era su corazón para con el Señor,
Pero les aseguro que ellos ese día no estaban esperando absolutamente más nada que lo que sucedía exactamente todos los días. Ya era de noche, probablemente pues había quizás 1 o 2 de guardia, los otros estaban durmiendo, habían puesto todos los rebaños juntos para entre todos estar allí guardando. No hay ningún problema en mezclar el ganado, sobre todo las ovejas, porque literalmente, así como dice Juan 10, las ovejas escuchan la voz de su pastor, reconocen la voz de su pastor. Están todo el redil de las ovejas allí mezclado y los pastores comienzan a silbar, a hacer un sonido característico que solo sus ovejas conocen, y ellos comienzan a andar y las ovejas comienzan a andar detrás de ellos. Eso es algo fabuloso cuando usted lo ve, porque el animal realmente se comporta así. Así que estarían todos los rebaños allí, 2, 3 de guardia, los demás durmiendo, cuando de súbito se abren los cielos y aparece un ángel. Pues cuando usted lee y tuvieron gran temor, uno dice, ¿y quién no? O sea, esta es una noche muy singular, ¿no? Nunca pasa algo como esto. Todas las noches son igualitas, ¿no? Todos los rebaños juntos, hablamos 3, 4 tonterías, pues medio comemos, ok, lanzamos ahí los turnos, a ver quién va a hacer la guardia, ustedes primero, nosotros dormimos. En fin, lo mismo de siempre, lo mismo de todos los días. Pero esa noche era especial. La tierra no lo sabía, pero el cielo sí lo sabía. Y me parece fascinante también enfocarlo desde la perspectiva del cielo. La Escritura nos dice en Corintios que el plan de Dios, aún para los seres angelicales, no ha sido develado completamente. El Señor no miente cuando en Hechos le dice a sus discípulos que solo el Padre conoce el tiempo y la hora de su venida. Aunque el cielo sabe que Él va a venir nuevamente, no saben cuándo. El único que sabe eso es el Padre. El Padre va develando sus misterios y sus planes al paso que Él lo considera conveniente, aún inclusive para las potestades angelicales. Era claro y notorio para las potestades angelicales la ausencia del Hijo en el cielo. ¿Te has puesto a pensar eso? En el momento que el Espíritu de Dios vino sobre María, como estudiamos la semana pasada, y engendró en ella el cuerpo terrenal que el Hijo iba a asumir para poder habitar en medio de nosotros en condición humana, conforme a lo que dice Filipenses, que el Hijo no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Literalmente lo que eso significa es que el Hijo renunció a su deidad temporalmente. Quizás la palabra renunciar es muy fuerte, digamos, dejó eso a un lado temporalmente, no iba a ejercer como Dios temporalmente, con el fin y propósito de poder salvarnos a nosotros. Así que de repente, permítame, a lo mejor usted va a decir, esa es tu imaginación, pastor, pero ok, permítame imaginar, permítame hablar como loco, pues, como le dice Pablo a los hermanos de Corintios. Los ángeles comenzaron a preguntarse, ¿dónde está el Hijo? Que siempre está aquí y ahora no está. Es probable que el Padre les haya explicado, les haya dicho en el momento que lo consideró oportuno. A lo mejor lo consideró oportuno exactamente ese día, porque tenemos otros seres angelicales, los cuales tampoco saben nada de nada, sino lo que el Padre les puede revelar, les puede mostrar. El diablo con sus secuaces que se levantaron y se rebelaron y el Señor los echó del cielo.
En el cielo solo se hace la voluntad del Padre. Ya los ángeles cada uno tomó su decisión. Quién permanece fiel y quién no va a permanecer fiel. Y hay sentencia dictada ya sobre eso. No hay más rebelión en el cielo. En el cielo se hace la voluntad perfecta del Padre y Él va llevando las cosas a su paso. Así que me gusta pensar que es ese día que Él les dio a conocer. ¿Quieren saber dónde está el Hijo? Y les mostró al niño Jesús, a Yeshua Emmanuel. Y se supo en el cielo, el plan de Dios se ha echado a andar. Y le fue permitido al cielo hacer anuncio en medio de los hombres. Pero no a cualquier hombre, a los pastores. Así que estos hombres, no sabiéndose escogido de Dios, sencillamente porque el resto de los hombres los despreciaban, ¿no? Era, como les decía, una de las castas más bajas, los pastores allí en el campo cuidando las ovejas. No eran personas de influencia, ¿no? A veces ni siquiera los dejaban entrar en el templo. Eran puestos a un lado, excluidos. Pues Dios le dice, el Padre le dice, ok, ¿cómo no? Les permito que muestren su alegría. Ya saben dónde está el Hijo y saben qué es lo que está pasando y se alegran aunque los hombres no sepan qué es lo que va a suceder, pero hay que anunciarlo, ¿no? Esto que ha acontecido, vamos a decirlo, por debajo de la mesa. María llegó embarazada, ya hablamos de eso la semana pasada, llegó a Belén, no había lugar para ellos en el mesón, les dieron la parte del establo. María dio a luz ese día, ya sobre la noche, al niño hubo que acostarlo en un pesebre. Ese acontecimiento humilde, ese acontecimiento, vamos a decir, para nada importante, un niño más nacido de los tantos niños que nacieron ese día. Todos los días nace gente y muere gente. Esa es una realidad que ha sido así siempre. Pero no podía pasar por debajo de la mesa de la perspectiva del cielo. Y aunque el anuncio no iba a ser global, iba a ser, vamos a decir, parcial, escogido, discriminado sobre un grupito en particular, el Señor, el Padre, dijo sobre estos pastores. Así que en principio aparece un único ángel. Ahora, este ángel aparece en su gloria y en su esplendor. No aparece como algunas apariciones, me perdona la redundancia, que leemos en el Antiguo Testamento, donde los ángeles se parecen tanto a nosotros que no sabemos si es un ángel o no. Por eso Hebreos dice, algunos alojaron ángeles sin saberlo. No, este ángel apareció en su gloria. Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Si nos imaginamos pues el campamento de estos pastores, no sabemos cuántos eran, pero este campamento de estos pastores, y como les digo, vamos a suponer que dos estaban de guardia y los demás estaban durmiendo. Uno de los que está durmiendo podía quizás abrir los ojos y decir, ¿quién prendió la luz? Ya se hizo de día, me quedé dormido. Porque la gloria, el resplandor de Dios fue tal que todo se iluminó como si fuese de día. Para abrir los ojos frente a esta sorpresa de que, porque uno obviamente en esta civilización, en este tiempo, si usted está en su cuarto durmiendo, a mí me gusta dormir bien oscuro, alguien prende la luz y quizás usted se sobresalta, ¿quién prendió la luz? Estos hombres, acostumbrados a dormir afuera en el campo, a la luz de la luna o la oscuridad de la nueva luna, de repente la gloria de Dios los resplandeció y se despertaron y consiguieron a este ángel. Uno solito, pero tuvieron gran temor. Como les decía hace unos minutos, si estos hombres, o considerando estos hombres como judíos, conocedores de la palabra, sabían de lo que era capaz un ángel, porque dos angelitos fueron suficientes para destruir Sodoma y Gomorra. Así que lo primero que el ángel les dice, los tranquiliza. No vine para destruirlos, no vine para matar las ovejas, no soy ni el oso ni el león, no. Les dice, no temáis. Y aunque quizás esas palabras no son suficientes, no, tiene que decirnos más.
pero al menos comienza con buen pie. No temáis. Yo digo, no viniste a matarme. Y luego les da la gran noticia. Dirían los periodistas, el tuazo, el madrugonazo. He aquí, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y pues ya ahí tienen toda mi atención. ¿Ok? Dime qué me vas a decir. No debo temer. Aleluya. Y te has presentado no para traerme quizás una palabra profética mala, vamos a decirlo así. Te has presentado para darme buenas nuevas. Ya para este entonces de seguro pueden observar que el ángel está contento. Y a lo mejor no pueden comprender quizás toda la alegría del ángel. Aquí me vuelvo a lo que les dije, que es mi imaginación. Pero de la perspectiva del cielo, si alguien le pregunta por qué está contento, ya sé dónde está el hijo. Ya sé dónde está el hijo. Que tenía unos cuantos días que no lo veía. Si es que la eternidad se puede medir en días. Y aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Y dice que os ha nacido hoy. Así que ese es el día del nacimiento del Señor. Ese día del nacimiento, yo no sé si usted ha experimentado eso, supongo, porque cada uno de los que somos padres los hemos experimentado, pero ese día del nacimiento del hijo, de la hija, ese es un día de alegría. Y cuando es el primero, más todavía. Era el primero para José y para María, era el primogénito. Estoy hablando obviamente de la perspectiva humana. El gozo del cielo es totalmente diferente por todo lo que ya le he tratado de comunicar para que usted como que se meta en la escena. Pero recuerdo cuando nació mi hija Raquel, yo no me cansaba de contemplarla. Y una de las cosas que me fascinaba era verle las manos. Yo veía las manos y decía, estas son unas manos perfectas pero en miniatura. No le daba crédito a mis ojos de ver esa perfección, pero en miniatura totalmente, ¿no? Es un momento de regocijo, de alegría. Ahora, por este niño que había nacido, no se alegraba solamente José y María allí, los dos solitos en el establo, y digamos, como dice ese villancico para los niños, la oveja, el burro, el buey, la paloma y todo lo demás. No era la alegría allí solamente, la alegría era en el cielo también, y el cielo quería compartir esa alegría con nosotros. Y tomó este grupo de pastores para darles el anuncio: os doy nuevas de gran gozo, que van a ser para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mira, a lo mejor para ti, para mí no significa mucho, ¿sabes? Somos gentiles, pero para este pueblo judío, que estaban esperando el Mesías, que sabían de la venida del Mesías, que estaban bajo el dominio del Imperio Romano, la llegada de este hombre era esperanza, era gozo, era alegría. Que se presentara un ángel del cielo delante de estos pastores y les dijera: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Mesías, el que los va a libertar. Oh, mis amados, ese es motivo de alegría, ¿no? Los pastores, sabiendo esto, habrán también prorrumpido ellos en gozos, alegría. Sí, aleluya, nació el que habíamos esperado. Quizás caerse para atrás como condorito, porque para los adultos contemporáneos como yo, que saben que es eso. Y luego les dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ya hasta ahí la cosa es sorprendente, fascinante, estupenda, es una cosa y a la vez asombrosa, pero no se imaginan lo que viene a continuación. Nosotros sí, porque ya lo leímos, pero me refiero a ellos que están allí. Fíjense cómo dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Permítanme decirlo así, se tachonó el cielo, no de estrellas, sino de ángeles. Y yo
O sea, solamente puedo imaginarme. Esa es una experiencia de toda la vida. Esos pastores tienen que haberle contado eso a sus esposas, a sus hijos, a las esposas de sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Y vieron, quiero contarte el día que vi las huestes celestiales. Porque eso tiene que haber marcado su vida. Es una experiencia inolvidable. Se me desaparecieron las estrellas que veía todas las noches y se puso el cielo lleno de ángeles. Todos alegres, todos contentos, todos en su gloria. Y comenzaron a adorar, a alabar. Yo escucho a estos muchachos que cantan aquí y yo digo, algún día cantaré como ellos. La música entonada con las personas que el Señor les ha dado el talento y la unción, no solamente el talento, la unción para hacerlo, ¿sabe? Eso penetra hasta lo más profundo. La música celestial debe ser algo que no lo puedo explicar porque es de otro mundo literalmente. Pero lo que ellos escucharon, porque entonaron esto, no lo dijeron, no fue una palabra de anunciación como lo que el ángel, sino esto lo cantaron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso ha sido algo. Uno usa esos vocablos, ¿no?, para expresarlo: angelical, divino, celestial, de otro mundo. Esos pastores deben haber quedado wow, porque el coro celestial se les hizo presente y entendieron esto que ha sucedido, que se escapa de los ojos de los humanos. En el cielo es el gran acontecimiento, tan gran acontecimiento que Dios el Padre ha estimado necesario hacérnoslo saber a nosotros, unos humildes pastores. Fíjense qué sucede a continuación. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, imagínense, están todos ahí, ¡pum!, y de repente todos se desaparecieron, otra vez todo vuelve a la normalidad. Uno queda viéndose unos con otros y diciendo, ¿qué pasó? Y comienza quizás como que a procesar, y en ese procesar se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, la ciudad de David, Belén. Estaban cerca de esa ciudad, entonces vamos a pasar a Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José. ¿Hay alguna parte del texto que nos diga, por decirle algo, y echaron suerte para saber quién era el pobre que no iba a ir y se tenía que quedar con el ganado porque había que cuidarlo y los demás íbamos a ir? No. En ese momento las cosas terrenales perdieron importancia. Todos dejaron sus rebaños allí, vamos a decirlo así, entre comillas, literalmente al cuidado de Dios. Si decidía un oso o un león a aparecer y hacer desastres ahí en el rebaño, bueno, ellos verían después cómo iban a responder. Pero lo que había sucedido era tan grande en sus vidas que había que abandonar, que había que dejar todo para hallar, conseguir, vamos ahora a ponerlo en palabras del Sermón del Monte, esta perla de gran precio que les había sido anunciada. ¿Sabes? Yo veo esta actitud de los pastores y de alguna forma identifico la misma actitud años luego, ya el Señor siendo un hombre comenzando su ministerio, cuando pasa por el mar de Galilea y le dice a Pedro y a Andrés, y posteriormente ese mismo día a Juan y a Jacobo: síganme. El relato de Juan y Jacobo es sorprendente. Estaban con sus padres arreglando las redes, dice, y al instante, dejando las redes y dejando a su padre, le siguieron. La actitud del corazón cuando sientes que el Señor te llama a una tarea, a un trabajo, que te da una revelación, que te da una impresión en tu vida y tú sabes que eso es lo que el Señor lleva. Señor, ya voy, déjame que voy a arreglar esto, voy a arreglar aquello. O es, dejo todo, no me importa nada, lo que me importa eres tú.
Y uno pudiera pensar, bueno, Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, unos pescadores allí, ¿sabes? Pero Mateo era un publicano, un apóstol, el evangelista Mateo, Leví. Y cuando Jesús lo llama, estaba sentado en la mesa de los tributos, cobrando los impuestos y haciendo lo que siempre hacía. Pero Jesús, que conocía su corazón y sabía lo que realmente había en él, pasó por esa mesa y lo vio y le dijo a Leví: sígueme. Y el relato es igual. Y al instante, dejando la mesa y los tributos, se fue y le siguió. ¿Sabes? La plata tiene muchos amigos. No le importó a Mateo qué iba a pasar con esa plata. Lo que le importó fue el llamado de Jesús. ¿Qué tanto te importa el llamado de Jesús? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por el llamado de Jesús? A seguirle, a caminar tras sus huellas, tras sus pisadas. Quizás no un ministerio particular, quizás no algo puntual que quizás te dice más adelante, pero en este instante te está llamando y te está diciendo: ven, sígueme. Te da una revelación: yo soy. He aquí, hoy ha nacido el niño, quizás para ti, nació para todos hace muchos años, pero en lo particular para ti. ¿Estás dispuesto a abandonar todo como los pastores para ir, seguir, ir y ver esto que ha acontecido? Son preguntas que tú tienes que responderte. Yo te las hago, pero no te las puedo responder. Si me las pregunto esto a mí, te digo: ya lo hice una vez y lo seguiré haciendo todas las veces que sea necesario. Con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor. No hay jactancia en ninguno de nosotros, todo es con la ayuda del Señor. Pero en ese entonces, inconverso, que no sabía nada de nada, fue como cautivado por el Espíritu: ven, deja todo y sígueme. Bueno, dejamos todo y te seguimos, porque tú vales la pena. Y se pasearon por Belén. O sea, no les dieron la dirección, no les dijeron: mira, vaya a tal y tal establo, en tal y tal calle, ahí lo va a conseguir. No tenemos garantía de que no haya otros niños nacidos en Belén ese día. Probablemente sí lo sabía, y por eso le dijeron: esta es la señal, lo van a hallar conseguido, acostado en un pesebre. Porque les aseguro, de todos los niños que nacieron ese día en Belén, el único que estaba acostado en un pesebre era Jesús. Y lo buscaron. No es que fueron derechitos donde estaba, no le dijeron dónde estaba. Comenzaron, quizás Belén no era muy grande, quizás no había que buscar mucho, pero había que buscar. Y finalmente lo consiguieron. Y cuando lo consiguieron, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Es decir, estos hombres llegaron a Belén con una bulla. No llegaron calladitos, llegaron con una bulla. Y a todo el que le pareció por el frente le dijeron lo que había sucedido. Y como siempre sucede, los curiosos se añaden, ¿no? Vamos a ver que este niño que estos muchachos andan buscando, ¿no? Estos pastores quizás se inventaron esto, quizás no se lo inventaron. Finalmente lo consiguieron, y al conseguirlo lo declararon allí todo lo que se le había dicho de ese niño. Ahora, yo quiero que usted piense en esa escena, en ese momento. Llegaron allí al establo. Está José, está María, está el niño. Llegaron ellos, no sabemos cuántos eran, los curiosos. Quizás todavía estaba allí la partera y otras personas que supieron que la mujer estaba dando luz y siempre se aprestan para ayudar en un momento como ese. Y los pastores comienzan a contar esto. Todos los ojos se vuelven a ese niño. Yo me pregunto, porque creo que ninguno, salvo quizás María y José, creo que ninguno habrá podido pensar lo siguiente: mis ojos están contemplando al Creador del cielo y de la tierra. Ese es Jesús, tú y yo lo sabemos. Pero ahí estaba en su forma de niño indefenso, ahí estaba en su forma de niño frágil, ahí estaba en su forma de niño expuesto de alguna forma, pero no dejaba de ser quien es.
el gran yo soy, el Verbo hecho carne. El Verbo que nos dice Juan que en el principio estaba con Dios y era Dios, y todas las cosas que fueron creadas por causa y por medio de Él. Habrá algunos de ellos allí, quizás extendido su mano para tocarle y pensar: estoy acariciando a Dios. Quizás alguno se habrá acercado y habrá dicho, eso pasa siempre: oye, qué bonito el niño, ¿le puedo dar un besito? Y si María le hubiese dicho, sí, dale un besito, pero no te quites el tapabocas, por decir algo, ¿no? ¿Habrá alguno de ellos pensado: estoy besando el rostro de mi Creador? Es difícil pensarlo porque es un niño. Imagínense, usted se ponga en esa situación. María y José quizás entendían lo que sucedía, pero no sé tampoco hasta qué punto. Porque en el versículo siguiente dice: María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Pero ese es así. Ese pequeño y frágil ser que estaba allí es el Verbo de Dios, el Hijo hecho carne. Se encarnó el Verbo y habitó en medio de nosotros. Es grandioso ese cuadro, mis amados, ¿no? Y cuando me pongo a pensar después, ¿no?, ya en la crianza, en su vida, María atesorando estas cosas, ¿se habrá quizás María quedado contemplando a Jesús, no sé, viéndolo jugar allí en la casa, como cualquier niño? Nada hacía ver al resto de la humanidad que fueron niños diferentes, cualquier niño normal, pero sabiendo ella su origen y todo cómo había empezado y las cosas, ¿no? Porque esto le comienza con los pastores, después va a recibir una visita de los magos, después es Simeón, después es Ana, tantas cosas, y la va metiendo ahí en el corazón, la visión con Gabriel, y verlo allí correteando en la casa. Tengo a Dios corriendo en mi casa. Es demasiado, pero es glorioso a la vez. Esto es el acontecimiento del nacimiento del niño. Esto es meternos en las vivencias, no solamente que como conocer la historia así por encima y digo de alguna manera siendo yo al centro. No, es ir al centro y tratar de ver todo esto. Porque otra cara de la moneda es, y eso sí, quizás materia de discusión, no voy a inventar tanto en ese sentido, qué tan consciente estaba Jesús de todo a su alrededor. Podía, y esto solamente hago preguntas, no voy a responderlas, simplemente voy a pensar en ello, recordar el cielo, las calles que corro ahí arriba no son como las calles que corro aquí. Al menos en su tiempo de adulto uno puede leer ciertas expresiones que uno como humano infiere como humano, pero jamás vamos a poder inferir como Dios, cuando le decía: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo habré de soportarlos? Oye, si yo lo pienso en términos humanos, yo también diría lo mismo, ¿no? Calles de oro, calles de tierra. Voy por las calles de oro, definitivamente. El punto es que todo esto por amor a nosotros. Y tenemos que valorarlo en nuestro corazón, tenemos que abrazarlo y tenemos que vivir en conformidad con eso. Quiero invitarte, ¿no?, a que leamos también Mateo. Vamos al capítulo 2 de Mateo. Los pastores son los primeros evangelistas de la historia, ¿no? Porque inmediatamente que salieron de allí comenzaron a contarle a todo el mundo, con todo lo que se consiguieron. Mira, en el establo de Pedro, por allá, anda por allá, anda a ver ese muchachito, ese es el Cristo, ese es el Señor. ¿Cómo sabes tú? Me lo dijeron los ángeles. Y comenzaron a testificar de las cosas que habían visto y oído. Son los primeros evangelistas de la historia. Mateo capítulo 2 nos habla de otra visita. 2 desde el versículo 1 leo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, llamando en secreto a los magos, indagó Herodes. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que también yo vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta es una historia por demás de interesante, intrigante también. Deja quizás muchas más interrogantes que respuestas. No pretendo en estos pocos minutos que voy a hablar de esto hacer algo exhaustivo con respecto a esta porción, porque son muchas cosas a considerar. Lo primero que sí te voy a decir, ¿no?, porque ha sido como que la tradición que lo ha puesto así. La Biblia no dice que eran reyes, ni tampoco dice que eran tres. Pastor, ya me echaste por tierra los tres reyes magos. Pero eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Se asume que eran tres porque trajeron tres presentes. Se asume que eran reyes porque definitivamente para hacer un viaje de la condición que ellos hicieron, y ahorita te voy a hablar un poquito acerca de ello, requerían, necesitaban de recursos quizás reales, por decirlo de alguna forma. Además de que suena bien, ¿no?, que reyes de la tierra vinieran a rendirle tributo al Rey de los cielos. Pero la Biblia no dice que sean reyes. Y luego tenemos el asunto de los magos, ¿no? Porque magos, magia, y por ahí uno se va, no sé, piensa quizás en Merlín y por acá hay cosas por allá, y uno dice: ¿qué pasó aquí? ¿Cómo que magos? Cuando hablan que de la estrella que vieron para acá, algunos piensan en astrólogos y se van para otro lado. En realidad, mis amados, esa palabra utilizada allí para magos, otra de sus traducciones pudiera ser sabios, hombres sabios. Y de seguro no astrólogos, sino astrónomos, que es totalmente diferente. Porque sí, estudiaban las estrellas, estudiaban el universo, como hoy en día también lo hacen los astrónomos, viendo las diversas estrellas, constelaciones, planetas, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con esta rama de la ciencia. Estos hombres se percataron que había aparecido un astro nuevo en el cielo. Y algunos nos preguntamos: ¿y cómo supieron que ese astro de alguna manera significaba o estaba relacionado con este acontecimiento del rey de los judíos? Yo no puedo llegar a otra conclusión, a lo mejor usted tiene otra, pero yo no puedo llegar a otra conclusión que no sea Dios se lo dijo. ¿Y qué fundamento tiene usted, pastor, para decir eso? Bueno, lo que veo al final de este relato, estos hombres no eran desconocedores de Dios, porque Dios se le apareció en sueño y lo pudieron reconocer, y les dijo: no regresen por el mismo camino ni le vayan a decir nada de Herodes.
Así que aunque ellos probablemente le habían dicho al rey, sí, cómo no, rey, vamos y averiguamos, y una vez que averiguemos venimos y te decimos lo que hemos averiguado, obedecieron a Dios y se fueron por otro camino. Quiere decir que conocían, no voy a decir quizás que estaban acostumbrados, pero conocían la voz de Dios y sabían discernirlo. Así que probablemente en el lugar donde habitaban, cuando logran ver esta estrella y comienzan a preguntarse unos a otros, uno asume que al menos se conocían entre ellos y decidieron emprender juntos el viaje. Vamos a imaginarnos que son 3 en efecto. Dios les reveló ese astro nuevo que ha aparecido. Quizás no se lo digo con estas palabras, no, tiene que ver con mi habilidad, vamos a decirlo así, del Padre. Exhalo y se hacen estrellas para anunciar a hombres como ustedes, que no son parte de la ley, que no son parte del pacto, que no son parte de la ciudadanía de Israel, pero este que ha nacido no es solamente el rey de los judíos, va a ser el rey de toda la humanidad, incluyéndolos a ustedes. Hombres devotos, hombres de fe, hombres que me están buscando, hombres que ven el cielo y viendo el cielo dicen, vamos a ponerlo en palabras de salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche, otra noche declara sabiduría. Salmo 19, versículo 1 y 2. Porque la creación misma da testimonio de Dios a los inconversos, lo dice Romanos capítulo 1. Estos hombres fascinados con la creación decían, Dios tiene que ser el creador de todo esto. Y en esa humildad y sencillez de corazón, Dios les habló de ese astro y les dijo, ese astro significa que ha nacido, y ahora creo que lo entiendan, el rey de los judíos. Estos magos tienen que haber tenido una revelación particular, porque estos magos pertenecían a su propia nación, vamos a decirlo así. No había nacido el rey de su nación, había nacido el rey de los judíos. Los judíos no eran el pueblo mejor visto, nunca lo han sido en realidad. Pero para estos hombres, ir a adorar al rey de los judíos valía la pena el viaje que tenían que emprender. Así que tenían revelación. A propósito, voy a ponerlo en términos de lo que le dijo el Señor a la samaritana. El Señor le dijo a la samaritana en Juan capítulo 4, la salvación viene de los judíos. Así está escrito, la salvación viene de los judíos. Son palabras que salieron de la boca del Señor. Y tú y yo, que somos cristianos, no podemos tachar ese versículo. La salvación viene de los judíos. Así que ellos consideraron, habiendo visto este nuevo astro en el firmamento, que valía la pena emprender el viaje para ir a conocer a este rey y adorarle. Y sabían que se iban a conseguir con un niño, porque le dicen, cuando llegan a Jerusalén, le dicen, sabemos que ha nacido el rey. No estaban esperando conseguir un hombre ya hecho y derecho. Estos hombres, ya mayores al menos, no ese que ancianos, pero ya mayores al menos, venían con toda su disposición de adorar, como en efecto lo hicieron, porque apenas lo vieron, se postraron a aquel que reconocían no como el rey, como su rey. Y esto es impresionante porque es el otro extremo de los pastores. Los pastores, la casta más baja. Estos magos en la casta más alta. Tan alta como la de los sacerdotes, como la de los escribas, como la del rey Herodes, pero a diferencia de estos sacerdotes, escribas, fariseos, etcétera, etcétera, siendo incircuncisos, con un corazón dispuesto a escuchar y obedecer a Dios. ¿Qué es lo que a Dios más le importa? La obediencia. Porque la obediencia, como la obediencia de Cornelio, finalmente conduce a que le conozcamos de manera tal que podamos ser salvos por medio de la fe, porque no hay salvación fuera de la fe. Y la fe en el Rey de los judíos, en Jesucristo.
Lo otro que quiero que pienses, ¿no? Porque aquí quizás uno no ve lo que ve de los pastores que inmediatamente abandonaron el rebaño, pero sí hay algo de eso aquí. Porque este viaje, probablemente un viaje en camello, no era un viaje que duraba 1 o 2 días. No, este era un viaje que duraba meses. De la tierra del oriente donde ellos venían y tenían que caminar montados en sus camellos tal vez, pero venían seguramente con un séquito. Tenían que pasar el Éufrates, luego pasar el Jordán. Ese paso de esos 2 ríos no era fácil, no era sencillo. ¿Qué les motivó a hacer un viaje como ese? El rey es digno de ir a ser conocido. Era un viaje que había que invertir dinero para hacerlo. Era un viaje en que ir con el séquito me garantizaba una cierta seguridad, porque hay ladrones en el camino. Es un viaje que tú puedes sentarte a pensar, ¿vale la pena que yo haga este viaje? ¿Sabes? Hoy en día te montas en un avión y a la vuelta de unas horas estás en la China. Pero no era así en aquel entonces. De días, de tener que acampar, de tener que estar afuera a la intemperie, hasta finalmente llegar a tu destino. Estos hombres consideraron vale la pena todo este esfuerzo y todo este sacrificio con el único propósito de ir a conseguir al rey. Y me maravilla esto. Y me parece que es una fe digna de imitar. Voy a invertir todos mis recursos, voy a invertir todo mi tiempo, voy a exponerme inclusive a la inseguridad de ser preciso con tal de conocer al rey, con tal de conocer al que vive por los siglos de los siglos. Me parece también interesante el hecho que no llegaran derechito a Belén. Le voy a decir lo que yo pienso. Creo que quizás llegando a Israel, como nos pasa a todos nosotros, ¿no? Dejamos quizás de ver la mano de Dios y quizás comenzamos a razonar un poquito más con la lógica, y no levantaron para ver la estrella donde apuntaban, sino que asumieron la conclusión que era como que la conclusión obvia. Pues si nació el rey, debe haber nacido en Jerusalén. ¿En dónde otro lugar va a nacer sino en Jerusalén? Y por eso fueron hasta Jerusalén. Ellos no sabían que con eso iban a desatar el cumplimiento de otra palabra profética, que es la que da origen a la matanza de los niños en Belén por mano de Herodes. Si ellos no hubiesen ido a Jerusalén, Herodes ni se entera que Jesús había nacido. Pero se enteró por los magos. Porque los magos fueron a Jerusalén. Fíjense que cuando le dicen, porque ellos preguntaron el rey dónde estaba para acá, y Herodes consulta Belén. Belén estaba como a un día de camino de Jerusalén, un par de días de camino de Jerusalén, relativamente cerca, y les dice vayan y vean. En el momento que salen, vuelven a ver la estrella, y la estrella de alguna forma se detuvo. Ellos pudieron ver la manera pues en que este astro se comportaba, y les dio a entender a ellos la casa donde estaba. Así que cuando llegaron a Belén, llegaron derechito a esa casa, y apenas María los recibió y vieron la casa, María y el niño, dice la escritura, se postraron y adoraron. La usanza de postrarse en esa época no era solamente doblar la rodilla, es cuerpo a tierra, frente a tierra. Se lanzan y se postran. Y esos 3 hombres sabios, de seguro con recursos, adinerados, que habían viajado de tan lejos, exponiéndose a tantos peligros, con el único propósito de poder decir, mis ojos han contemplado al rey y le he rendido mi adoración y mi corazón al rey. ¿Estamos dispuestos? Estos hombres lo hicieron y no vinieron con manos vacías, porque no nos presentamos delante del rey con manos vacías. Y trajeron oro, mirra, incienso, y lo presentaron delante de él. Y María atesoraba estas cosas en el corazón.
Quizás habrán conversado y les habrán dicho, venimos de lejos, venimos de Oriente, vimos la estrella del rey, pasamos por Jerusalén, le echaron todo el cuento. Porque esto, cuando lo escribe Mateo, a propósito, pues no, él no estuvo allí presente, fue parte de, vamos a decir, de lo que se investiga para escribir. Muy probablemente, pues, la fuente es la misma María relatando lo que sucedió cuando él estaba pequeño y estos incidentes gloriosos en su vida. Después que han rendido esta adoración, se regocijaron, se gozaron, se contentaron y se fueron otra vez a su lugar, otra vez el viaje de regreso, gozosos y alegres de haber visto al rey, pero obedeciéndole, yéndose por otro camino. Los músicos pueden ir pasando, por favor. Estos dos incidentes, amados, nos muestran la grandeza del nacimiento de nuestro Señor. Estrato bajo de la sociedad, los pastores; estrato alto de la sociedad y no judía, los magos que vinieron del oriente, todos para contemplar y adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Cuando pienso en el nacimiento de nuestro Señor, su posterior ministerio, muerte y resurrección que inaugura la época de la iglesia, y me pongo a pensar en esas recompensas de las cuales te he venido hablando, hay una de las tantas que hemos considerado que me impacta, ¿no? Y que me hace sentir mucho gozo, porque he logrado entender que aunque me esperan recompensas en el cielo y el Señor me anima a que yo me esfuerce para alcanzarlas, he logrado entender que hay recompensas que tengo aquí y ahora, que puedo disfrutarla y vivir en conformidad con ella, y que son también motivos de gozo y de alegría. Bendigo a Dios porque después de 400 años de silencio el Señor nació. Bendigo a Dios que en estos 2000 años no ha venido y me permitió a mí existir y ahora conocerle y estar con Él. Y cuando leo un versículo como Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso, mis amados, es música para mis oídos. Puedo entender a ese gran compositor de Amazing Grace, ¿no? Gracia maravillosa. Porque él dice allí en ese canto: yo estaba perdido, condenado, y tú me visitaste con tu misericordia. Y el visitar con esa misericordia incluye el recibir esta noticia: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y todos los que estamos en Cristo Jesús saltamos de júbilo y de alegría, porque no hay condenación para nosotros. No hay juicio delante del gran trono blanco. Vamos a ir al tribunal de Cristo, y allí esperamos ser recompensados. Quizás algunos recibirán un buen ñeque, y quizás la obra que construiste va a pasar como así, como suma con día, como a veces te digo, pero es salvación, no es condenación lo que vas a conseguir. Por supuesto que siempre te aliento a que busques las mayores recompensas, pero nos podemos gozar aquí ahora. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Todos conocen que vengo de iglesia pentecostal y ahí cantamos coritos. Esto lo enmarcaron en un corito. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y así usted puede pegarse y cantar verdades bíblicas en esta forma. Agarran, si está en el campo, 4 maracas y comienza a cantar, y ahí podemos pasar una noche de vigilia cantando las verdades bíblicas y gozándonos en ella. Estamos en Cristo Jesús, no hay condenación para nosotros, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Esas son recompensas que experimentamos aquí y ahora.
Así que sí hay motivos para decir: venid, pasemos a Belén, vamos a ver esto que nos ha sido anunciado, porque su nacimiento es motivo de gozo. Es lo que inicia lo que luego va a venir y que nos permite hoy estar acá. Entonces sí nos gozamos y nos alegramos por su nacimiento. Sí nos regocijamos con la multitud de ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un niño, un Cristo, un Rey, el Salvador, Príncipe de paz, Consejero admirable, el Verbo hecho carne. Y ese Verbo, cuando murió y resucitó, nos extendió una palabra y nos dijo: no hay condenación para ti, para mí, que andas en mí, dice el Señor. Ponte de pie. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, ante tu presencia estamos en esta hora alegres y contentos. Tu nombre sea magnificado y glorificado por las maravillas que has hecho, Señor. Que haya en nosotros el corazón de los pastores y el corazón de los magos, que no estimaron, Señor, nada de lo que tenían que cuidar o de lo que poseían como importante, lo dejaron atrás con el único propósito de conseguirse contigo, de contemplarte, de verte, de rendirte adoración y tributo. Y para los que hoy estamos en ti, podemos decir con propiedad: hay paz entre tú y nosotros, no hay condenación. No hay condenación, estamos en ti. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia con paz que sobrepasa todo entendimiento. Llénala, llénanos con tu gracia y con tu bondad día tras día, en el nombre de Jesús. Todos de pie, vamos a levantar manos hacia el cielo, y antes de despedir vamos a entonar un canto del Señor. La luna entristeció, el sol se apagó.